En Digestión tenemos la oportunidad de traer contenidos para que el que toma decisiones tenga nuevos inputs, ¿no? Y un input que me parecía muy bueno para sumar son herramientas de negociación para un mundo que está buscando eficiencia, sobre todo en esta parte del mundo donde cambiaron las reglas y hoy hay que generar mejores acuerdos, buscar acuerdos más sanos. Y como esta mañana hablamos de cómo plantear una estrategia de negociación, tengo la suerte de esta tarde de preguntarle a una persona que es presidente de una universidad, pero aparte es contador, es máster en administración y es máster en comportamiento económico, que nos va a enseñar a entender una negociación, entender el comportamiento humano y a partir de ahí cómo usarlo en ventaja propia. Así que gracias, contador Ignacio Tolosa, por esta entrevista con Digestión. Hola Roberto, mucho gusto. Hola a toda la audiencia. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Bueno, él nos está hablando desde Florida, ¿sí? Está ahí cerca de Orlando, o en Orlando, y como presidente de una universidad, él es argentino, eh, da clases en un máster que habla sobre comportamiento económico y cómo esto se usa en negociación. ¿Nos puedes contar qué es esto de estudiar el comportamiento económico de las personas? Por supuesto. Y la verdad que lo decís muy bien. Es una época del mundo en la que vivimos que está en constante transformación, ¿no? Y escuchamos mucho hablar de transformación digital, de inteligencia artificial y cada vez escuchamos hablar menos de las personas. Pero al final del día, los que tomamos decisiones somos las personas y no sabemos cómo tomamos esas decisiones. Por eso, dos psicólogos empezaron a estudiar las ciencias del comportamiento económico hace 4 décadas. Uno de ellos, el otro ya había muerto, uno de ellos, Daniel Kahneman, ganó Premio Nobel de Economía, primer psicólogo en ganar Premio Nobel de Economía a principios de este siglo, y empezó a darle mucho más impulso a lo que se llama Behavioral Economics o economía del comportamiento. Es una ciencia que tiene pocas décadas, para una ciencia que está todavía en pañales, pero está tomando mucho auge, sobre todo con estos otros psicólogos también que siguieron detrás de Kahneman, desarrollando el estudio de cómo el ser humano toma decisiones. Si yo te preguntara, Roberto, ¿cuántas decisiones tomamos por día? ¿Qué me dirías? Imagino que cientos, miles, no sé, desde que uno se levanta hasta, no sé. Exactamente, tomamos aproximadamente 35.000 decisiones por día. Ah, Imposible sería siquiera pensar en tratar de que fueran racionales, que es lo que pregona la economía tradicional. La economía tradicional dice que el ser humano es 100% racional y que toma todas las decisiones tendientes a maximizar el beneficio. Como vos y yo sabemos muy bien, eso no es real. Hemos tomado unas cuantas decisiones en nuestra vida, la gran mayoría que no son racionales, y de eso se trata, entender el comportamiento humano desde la óptica de las ciencias del comportamiento y la economía comportamental. Entonces, ¿qué han hecho estos psicólogos y todos los que se han sumado después? Empezaron a tratar de darle profundidad académica al estudio de la toma de decisiones de los seres humanos para entender por qué la gran mayoría de las decisiones que tomamos no las tomamos racionalmente, sino que las tomamos impulsivamente, utilizando lo que se llaman sesgos o heurísticos, que son como pequeños atajos mentales que utilizamos para tomar decisiones. Entonces, esos sesgos nos llevan a tomar decisiones muchas veces de manera errada. ¿Por mira, qué? Porque si voy a elegir una marca de ropa, estoy sesgado por lo que llama el sesgo de influencia social y tiendo a comprar la ropa que compra mi grupo de amigos o los vecinos. Si voy a decidir irme de vacaciones a un lugar, también voy a ir a aquel que es más popular o que está de moda. Si voy a contratar una persona, eh, voy a seleccionar aquellos currículums en los que veo que hay algunos aspectos de la persona
que estoy evaluando que tienen que ver conmigo, entonces voy a elegir al que venga de la misma escuela o de la misma universidad o al que sea del mismo equipo de fútbol. Todos esos aspectos son sesgos que influyen en la manera en que tomamos las decisiones y hacen que elijamos no necesariamente aquellas que debieran ser las más racionales y las que debieran atender a maximizar el beneficio. Y cuál es el campo de aplicación de esto, digamos, en orden? Porque me imagino que para varias cuestiones debe ser muy útil entender cómo deciden los seres humanos. ¿Se te ocurre en términos de liderazgo y motivación para saber por qué eligen por un trabajo? Y por otro lado, ¿cómo se puede aplicar, esto, si es una barbaridad me lo puedes decir, para a leer al que tengo al frente e influenciar su comportamiento, por ejemplo, en una negociación? Esa es una excelente pregunta, porque sí, hay técnicas que nos ayudan a comprender mejor la forma en la que tomamos las decisiones y en la que toman las decisiones los demás y actuar en consecuencia. Pero hay un problema adicional a esto, que tendemos a creer, cuando nos vamos sumergiendo en la ciencia del comportamiento, tendemos a creer que ahora sí sabemos, pero seguimos Claro. tomando las mismas decisiones equivocadas. Entonces, existe el riesgo de caer en la trampa de creer que sabemos, pero sí hay unas cuantas técnicas que pueden utilizarse como para mejorar la manera en que nos comportamos, tomamos decisiones y lo que pregona la economía del comportamiento es que tiene que seguir habiendo libertad para la toma de decisiones, pero que se pueden hacer estas pequeñas intervenciones que se llaman empujoncitos, nudges en inglés, para llevarte a que decidas lo que el que te está proponiendo quiere que vos decidas, sea una Mira, negociación o sea para venderte el pochoclo en el cine. Por ejemplo, y trayendo ejemplos de la vida diaria, vos vas al cine y tenés tres opciones de pochoclo. Una que vale, no sé los precios ahora ya, 10.000 pesos, ¿no? O sí, 5.000 pesos para el pochoclo. Paquete chiquito de 5.000, paquete grande de 15.000, y entonces te ponen uno en el medio para que no te queden dudas de que te conviene comprar el paquete grande. Entonces hay uno mediano a 13.000. Eso lo llaman efecto decoy o señuelo. Te ah, ofrecen una opción extra para que vos elijas solo la única que te querían ofrecer y no las otras. mira, Ejemplo de qué la vida bárbaro. diaria. Sí, sí, sí. Eh, Estamos hablando con el contador Ignacio Tolosa, presidente de una universidad que se llama Evidencia, Universidad Evidentia, con T, porque es su nombre en inglés, pero qué llamativo a una universidad que estudia el comportamiento, que habla de negociación, que tenga este nombre, ¿no? Evidencia. Contame un poco de la universidad, cómo es que llegas siendo argentino a una universidad en Estados Unidos. Bien, y sí, no es lo más común que uno se despierte y diga, vamos a fundar una universidad en Estados Unidos. Entonces, me encontré con un grupo de soñadores españoles hace unos años que allá por el 2008 empezaron a desarrollar contenidos, eventualmente desarrollaron programas másters, siempre en este nicho de las ciencias del comportamiento y ciencias forenses. Trabajamos mucho con la Guardia Civil de España, la Policía Nacional, la Policía del Reino Unido, la Policía de Sudáfrica, de Singapur, de Australia, varios departamentos de policía en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos con ex agentes del FBI, muchos de los cuales son profesores de la universidad. Con ellos desarrollamos los primeros másters. Uno es en perfilación criminal, dentro de lo que es crimen ordinario. Para el crimen corporativo tenemos un máster de análisis de conducta antifraude, análisis de comunicación no verbal y detección del engaño, economía del comportamiento, psicología de la negociación, sostenibilidad y ciberseguridad conductual. Empezamos en España haciendo la entrega de estos contenidos a través de la Universidad de Distancia de Madrid,
que es una universidad muy grande en Madrid, y en algún momento hicimos un acuerdo con una universidad aquí en Estados Unidos, en el estado de Washington, que se llama Heritage. Empezamos a vender nuestros programas a través de ellos, pero queríamos tener nuestra universidad propia. Ahí fue cuando yo me sumé al proyecto y nos presentamos. La educación en Estados Unidos está descentralizada, va por estado. Y con la raigambre cultural hispano-latina que tenemos, decidimos establecernos en Florida y obtuvimos la licencia del Departamento de Educación de la Florida en el año 2022, y ese mismo año empezamos a ofrecer nuestros másters 100% online que duran un año. Eh, Ahora en poco más de una semana arranca nuestra 10ª promoción de los másters, que como les decía, duran un año y arranca una nueva promoción cada 4 meses. Bien, Se dictan bien, en inglés y en español. bien. Y generalmente el que lo toma es gente que viene a complementar su formación de grado, porque tienen todos un perfil muy práctico. Sí, estas ciencias del comportamiento y ciencias forenses ayudan mucho a complementar, como bien decís, Roberto, carreras anteriores o estudios anteriores. De hecho, para los másters es requisito tener una carrera universitaria previa, no necesariamente en un campo específico. Podría ser un arquitecto o un médico estudiando perfilación criminal o economía de la conducta, pero sí necesitan, porque es un requisito aquí en Estados Unidos para los másters, necesitan tener un título universitario previo. Pero los contenidos son de aplicación muy, muy práctica, como vos decís, y transversales. Pueden aplicarse a las finanzas, al marketing y las ventas, a recursos humanos. De hecho, la materia que doy clases se llama Manejo de recursos humanos desde las ciencias del comportamiento. A la política pública. Por ejemplo, el Reino Unido es líder global en implementación de estas intervenciones de economía del comportamiento en la política pública. Por ejemplo, y lo hacen en nuestro país también, te mandan de la agencia de impuestos una carta que dice, sus vecinos, el 90% de sus vecinos paga los impuestos a término. Entonces, eso es un pequeño empujoncito que te está diciendo hay que pagar a término. O de Es la interesante. empresa de electricidad te llega la carta que dice, sus vecinos más eficientes consumen en promedio tanto menos kilowatts que usted. Economía del comportamiento. Se usan, por ejemplo, lo que llaman los defaults, las decisiones preestablecidas. Uno de los ejemplos más típicos de intervención de economía de la conducta es el cambio que hacen en el pasaporte. Antes decían, ¿usted quiere ser donante de órganos? Lo ponen como que la elección es sí. Usted, si no quiere, me tiene que decir. Claro. Entonces, ese pequeño cambio, ese pequeño empujoncito hace que mucha más gente se Mm. decida a sumarse a lo que sea que se está ofreciendo. Mm. Por último, y sé que te saqué de una reunión, pero que sea la carta de presentación, si estoy por allá, seguramente buscaré la forma de que nos crucemos, y si estás por acá ni hablar, pero estás en un país que cambió las reglas de golpe en Estados Unidos. Y cambiaron las formas de negociador, y tenés como presidente un presidente, bueno, también en Argentina tenemos un presidente muy particular, pero tienen formas de negociación muy distintas. En un principio con México hicimos nota con empresarios mexicanos de todas estas medidas que tomaba, con Canadá empezó peleando con China. ¿Cómo cambiaron las reglas? ¿Cómo impacta en tu día a día? Si bien es una economía mucho más estructurada, pero me imagino que debe haber tenido algún impacto, y puntualmente en los latinos, que son los que te rodean. Sí, y es una pregunta bien interesante. La verdad que yo creo que tomó incluso a los más cercanos por sorpresa. No porque no sea parte de su personalidad, es una persona que viene del sector mayormente inmobiliario, entonces está acostumbrado a negociar con fiereza, eh, Ujú. y a sorprender, a tomar por sorpresa a la contraparte.
Después estará en cada uno evaluar hasta dónde valía la pena o no en este momento ponerse a sacudir el tablero del mundo. Eh, Generalmente estas personalidades tienen un componente de egocentrismo importante que también los llevan, los sesgan a la hora de tomar decisiones. En cuanto a tu pregunta sobre lo económico, es como vos decís, en general, y es algo que yo sostengo desde hace muchísimos años, cuando todavía estaba en Argentina. eh, Gran parte de la clase política vive una realidad tan grande que cada vez se van distanciando más de lo que es la gente común, y la gente común tiene que seguir viviendo. Entonces, aquí en Estados Unidos es como que el mundo político funciona por separado. Sí hay lobbies, sí hay gente que busca que les pongan regulaciones a favor, pero la realidad es que la economía sigue funcionando y tira sola. Algunos sectores más beneficiados que otros por el impacto de este cambio en las tarifas o cambio en las reglas de juego. Eh, Nosotros, por ejemplo, en la universidad, como somos 100% online, no tenemos inconveniente, podemos seguir aceptando alumnos del exterior sin ningún problema, pero las que tienen presencia física, no, hoy por hoy no pueden apoyar el proceso de visas. Y hablando de las visas, el tema migratorio, que es un tema complejo, en mi opinión, y esto es una opinión muy personal. Estados Unidos dedica desde hace montones de años miles de millones de dólares para tratar de mejorar la economía de los distintos países, particularmente en Latinoamérica. Ujú. Sabemos muy bien que los gobiernos corruptos de la región se han encargado de que esos dineros no lleguen a la gente que realmente lo necesita. En la mayoría de los casos, mucha parte de ese dinero queda en el camino. Y tiene que ver también con que no hay gente capacitada para llevar adelante proyectos. Nosotros, uno de los proyectos que tenemos en la universidad es la de crear la Escuela de Innovación Social, y estamos bastante avanzados con eso. Lo que queremos hacer es desarrollar esta Escuela de Innovación Social para preparar gente que pueda liderar la implementación de proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente, sobre todo en los países en desarrollo. Para eso tenemos al número uno de la ONCE, que es la ex número uno de la ONCE, la Asociación de Personas con Discapacidad Visual en España, que llevó, él es no vidente, llevó la organización de ser una organización de 60.000 personas que recibían subsidio a una organización donde hay 30.000 personas que trabajan, otras 30.000 siguen recibiendo subsidios, pero 30.000 que tienen trabajo genuino y que aportan a la economía de su país. Nosotros queremos aprovechar la ciencia del comportamiento para educar a los futuros líderes de los proyectos de innovación social que mejoren la calidad de vida de la gente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy lindo el análisis. Quedará para una segunda parte trabajar sobre conceptos más puntuales, sobre perfiles de negociación. Estaría muy bueno preguntarte del porqué de algunos comportamientos o cómo los analizaría. Y hablando de decisiones económicas no siempre muy, o decisiones no muy racionales, eh, me comentabas que sos hincha de Ferro. No sé si eso entra dentro de las decisiones difíciles de negociar. Una de las 35.000 que he tomado en cada uno de mi vida, cada uno de los días de mi vida. Efectivamente, un ejemplo más de que la racionalidad la dejamos muchas veces de lado. Bien, bien. Y allá me imagino que te vas a ver al equipo de Messi o sos de algún equipo más cercano. No, no, hay toda la familia siempre, desde que nos mudamos acá hace más de 15 años, y, y todos fanáticos de Barcelona mientras Messi estuvo en Barcelona, y cuando vino para acá, para Miami, alegría total. Me imagino. Ahí sí, ahí sí. Y bueno, con el compromiso de seguir acercando vínculos con la universidad, con las materias de negociación y muy, muy interesado de sumergirme en todo el conocimiento que manejás y que generosamente compartís. Quedamos para una próxima entrevista y agradecer al contador.
al, al MBA, al máster en comportamiento económico y sobre todo el presidente de Evidencia University de Estados Unidos, de Florida, por esta entrevista con Digestión. Un placer muy grande, Roberto. Será hasta la próxima entonces y un placer compartir con toda la audiencia. Excelente. Muchísimas gracias, contador Ignacio Tolosa. Nosotros seguimos con muchísimo más Digestión.